24:4, como ya les había dicho, una palabra que la hemos predicado en otra ocasión, pero me parece que sigue siendo muy interesante porque en realidad la palabra de Dios siempre tiene algo diferente, siempre Dios habla conforme a la necesidad. Pues Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que buscaron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y me libró de todas mis angustias, también de mis temores. El ángel de Jehová acaba alrededor de los que le temen y los defiende. Me llama la atención que comienza diciendo: busqué a Jehová y él me oyó. Parece ser que buscar a Jehová es algo que la Biblia lo relata. Me llama la atención que Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Buscar ahora que hay tiempo. Él impide su camino y el hombre inculca su malo pensamiento, y vuelva a ser Jehová nuestro Dios, el cual tendrá de misericordia y será amplio en perdonar. Es interesante que ese versículo es uno de los que más resalta Isaías 55:6, cuando dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, porque ahora en día lo podemos buscar 24/7, día y noche, mañana lo puedes buscar. Pues el salmista David dice en Salmo 55:17: tarde y mañana oraré, clamaré y él oirá mi voz. Relata 3 veces diarias una búsqueda de Dios genuinamente, una búsqueda de Dios fervientemente. Buscar a Jehová. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué es buscar a Jehová? Buscar a Dios parece que es algo misterioso. Buscar a Dios parece ser que es algo anormal, es algo diferente, es algo sobrenatural, es algo inexplicable, porque la ciencia humana, incluso muchos niegan la existencia de Dios. Incluso hay unos llamados ateos que niegan la existencia de Dios. Dicen: si Dios existe, ¿dónde está? Yo nunca lo he visto. Si Dios existe, dime dónde vive para verlo, para ver quién es Él. Otros dicen: si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué hay niños muriéndose de hambre? ¿Por qué hay huérfanos? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay gente en depresión? ¿Por qué hay gente quitándose la vida? ¿Por qué hay gente que ya no le encuentra sentido a la vida? Parece que buscar a Dios es algo inexplicable, pero es que buscar a Él no viene de usted, no viene de mi persona, no nace de nosotros. Buscar a Él es algo sobrenatural, porque la Biblia dice
porque si el mundo la conociera, realmente la iglesia estuviera llena, realmente no existiera, como de repente la iglesia tuviera un pool de tanta gente, pero realmente la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas delante de Dios. El salmista David dice aquí: busqué a Jehová y él me oyó. Me llama la atención que si tú lo buscas a él te oye. Aunque normalmente nosotros estamos tan cortos, nosotros estamos tan escasos, que yo le he dicho muchas veces a Dios: no voy a talla, no lleno los requisitos, porque no lo llenamos. Pero si tú lo buscas a Él, tú lo puedes encontrar. Si tú lo buscas a Él, Él te oye. Pero ¿qué buscar a Dios? Si mis ojos no lo pueden ver, si tus ojos no lo pueden ver, pero hay algo sobrenatural que lo podemos sentir. Pues 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Parece ser mejor, dice, como el aire, que no se puede tocar, que no se puede ver, pero como un viento apacible, como dijo Elías, vino un terremoto delante de Jehová, pero no estaba Jehová en el terremoto, según el estruendo, pero no estaba Jehová en un estruendo. De repente escuchó un sonido apacible y Jehová estaba ahí. ¿Saben qué? Muchas veces en el silencio, allá donde nadie te mira, donde nadie puede escucharte, y Dios puede hacerte sentir en tu corazón, porque buscando a Él es algo sobrenatural, buscando a Él es algo inexplicable, buscando a Él es verse hallado en Él, porque en 1 Juan 4:19 dice: y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Saben qué? El día 31
y me libró de todos sus temores. Los que buscaron a Él fueron alumbrados. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo no hubiéramos buscado a Dios, vivíamos una vida en tinieblas. Por eso dice: los que buscaron a Él fueron alumbrados. ¿Sabe por qué? Porque caminábamos en una corriente de este mundo, en tinieblas, en oscuridad. No sabíamos qué hacer, no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos cómo vivíamos y no sabíamos cómo iba a quedar, como a quién le tiramos. No sabíamos en realidad qué era de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque vivíamos en tinieblas, vivíamos en oscuridad y íbamos según la manipulación del yugo del diablo, completamente en oscuridad. Éramos ciegos totalmente. Hablo de una ceguera espiritual. Por eso 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca el evangelio. El mundo naturalmente vive ciego, porque la luz vino al mundo como buen respiro, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas delante de Dios. El Señor está encendiendo la luz como una antorcha encendida, pero la gente no quiere ver la luz de Dios. La gente sigue la oscuridad de este mundo, porque normalmente está ciego. Hay ventas que no han sido quitadas, pero un día Dios te alumbró y esas ventas fueron quitadas. Por eso dice: los que buscaron a Él fueron alumbrados. Por eso San Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. ¿Sabes que cuando Cristo te alumbra, tú sigues la luz? Y tú sigues la luz se llama Jesucristo. Y ya no vives una vida en oscuridad, ya no vives una vida en tinieblas, pero porque Él te alumbró. Naturalmente hablando,